Gloria a Dios. En esta mañana, amén, nos hemos reunido en este lugar para adorar al Señor, ¿verdad? Y también para recibir de su palabra, ¿verdad? Y quiero hablar un tema que estuvimos también tratando el miércoles, pero sentí de parte del Señor de compartirlo también el domingo. Y por eso lo vamos a compartir. Por eso muchos de los que a lo mejor buscaron la predicación el miércoles no vieron que no había nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidimos no subirla para compartirla en esta mañana. Quisiera que pudiéramos buscar en nuestra Biblia Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y el título de esta predicación es: debemos definir nuestros pensamientos. ¿Verdad? Debemos definir nuestros pensamientos. Y mire lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice la palabra de Dios que estaban viviendo el pueblo de Israel una situación donde el pueblo no tenía claro en sus pensamientos si seguir a Dios o a Baal. Y hoy en día podemos mirarnos nosotros y decir, bueno, ¿dónde está Baal? En aquel tiempo Baal estaba físicamente, había un ídolo donde tenían, ¿verdad? Pero en este tiempo donde vivimos, Baal está disfrazado en nuestra sociedad. ¿Qué representaba Baal en aquel tiempo? Baal representaba la prosperidad, la lluvia, la fertilidad, ¿verdad? Y los ritos a Baal, ¿cómo eran? Eran actos sexuales, era una evocación a la sexualidad, era donde se reunía el pueblo para adorar a este ídolo, se cortaban, se hacían que sangraran. Y nos damos cuenta en esta mañana que Baal también está disfrazado en nuestra sociedad. Ahora, la palabra dice que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Y vamos a resumirlo en esta mañana: o Dios o la prosperidad. La situación económica de nuestro mundo se está volviendo complicada. En el día de ayer estuvimos en el supermercado, mi esposa y yo en el Mercadona específicamente, y madre mía, cómo subieron los precios. Es impresionante. Entré por la puerta y hasta me asusté. Porque lo que antes valía menos de €1, hoy no baja de los €2. Y digo Mercadona por decir algo, puedo decir Hiperdino, porque todos los supermercados han subido de precio. Hermanos, y les digo una cosa, estamos viviendo tiempos donde la situación económica va a empeorar. Y de hecho la Biblia lo dice, habrán hambre, pestes, situaciones, ¿verdad? Pero debemos tener nuestros pensamientos bien definidos. Dios o Baal. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 33.
Y también quiero hablar acerca de que muchas veces somos un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué somos un pueblo de dura cerviz? ¿Por qué Dios llamaba a Israel pueblo de dura cerviz? Porque escuchaban lo que Dios le decía y hacían ¿qué? Lo que bien les parecía. Dice la palabra en Éxodo 33, verso 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿qué dice aquí? Lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hermanos, ¿por qué Dios no puso el campamento dentro del pueblo de Israel? Lo tuvo que poner el Señor ¿dónde? Fuera, para no tener que consumirlos. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo? Quítense sus atavíos. ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos, cuántas luchas tenemos a diario para poder buscar a Dios? Damos gracias al Señor hoy porque hay muchos hermanos que están aquí hoy después de muchos días porque no lo han podido hacer producto de sus trabajos. Y entendemos todas las situaciones que vivimos todos. Entendemos la sociedad en que vivimos. Entendemos todo, hermanos, pero no debemos claudicar entre dos pensamientos. Sabemos que tenemos necesidades, todos las tenemos. Amén. Sabemos que tenemos situaciones económicas, todos las tenemos, pero debe ser en nuestra vida una prioridad buscar al Señor. El pueblo de Israel estaba viviendo en un momento donde ellos no sabían definir si Dios era Dios o Baal era Dios. Y la palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero nos damos cuenta en nuestras vidas que ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo que no podemos servir a dos señores? Dios. Y cuando Dios dice algo, hay que hacerle caso. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es el fabricante. Y el fabricante sabe cómo funciona nuestras vidas. Sabe cómo somos. Él nos creó, dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos. Y cuando Dios dice que no podemos servir a dos señores, esto es una realidad. No quiere decir que usted no sea una persona próspera, porque si miramos la Escritura, nos damos cuenta que aquellas personas que buscaron a Dios fielmente fueron prosperados. ¿Y por qué fueron prosperados estas personas? Porque buscaron al Señor fielmente en sus corazones. Porque pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas antes que nada. Pero el engaño está en nuestra sociedad cada día. Hay quien dice, no puedo dejar de ir a trabajar porque no debo dejar de sostener a nuestra familia. Eso es cierto. Porque la palabra dice que el que no provee para su casa primeramente, niega de la fe y es peor que un incrédulo. Pero otra cosa es que pongamos el trabajo por encima de Dios. Otra cosa diferente es que pongamos el bienestar económico por encima de Dios. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos veían a Baal como el que les prosperaba sus vidas. Hermano, dice la Escritura, no nos engañemos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, muchas veces el Señor nos ha hablado
y nos sigue hablando a día de hoy de muchos aspectos y de muchas cosas. Y nosotros tomamos la decisión que deseamos. Muchas veces dejando de lado la palabra de Dios. Por eso el Señor le decía a Israel que era un pueblo de dura cerviz. Porque Israel, aun cuando salieron de Egipto, Dios los sacó con milagros y maravillas, seguían trayendo ídolos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel adoraba a Baal? Yo les voy a explicar por qué. Baal era un ídolo que adoraban los cananeos. Israel entró a poseer la tierra de Canaán. Todo o la mayoría de los que estamos aquí venimos de otros países, ¿verdad? En nuestros países habían ídolos que la gente adoraba. Pero llegamos aquí, a este país, y la gente adora otros ídolos. Y Israel llegó a Canaán y los cananeos adoraban a Baal, a Astarot, a Acera, a todos esos ídolos adoraban los cananeos. ¿Y qué pasó con los israelitas? Se contaminaron y comenzaron a adorar a Baal. Y puede haber una explicación para todo, pero a los ojos de Dios no tenemos excusa. Venimos de otro país, venimos con diferentes culturas, situaciones, allí nos guardamos de los ídolos. Pero cuidado, hermanos, que aquí podemos ser engañados por ellos. Porque aquí los ídolos son otros. ¿Cuáles son los ídolos de aquí? Ayer estábamos hablando de esto. Gloria a Dios. Los ídolos de aquí, ¿cuáles son? La prosperidad, la riqueza, el querer tener el mejor coche, el querer tener mejor casa, el poder vestir igual que los demás. Hay muchos engaños y sutiles y muchas personas han dejado su fe por ir tras Baal. De hecho, hay quien dice que el roque nulo es una representación de Baal. No tengo pruebas exactas, pero sí lo dicen muchos líderes espirituales, hablan de eso. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, de la sociedad donde estamos viviendo, debemos abrir los ojos y librarnos de toda trampa del enemigo. Porque yo sé que venimos con deseos, con anhelos, todos venimos con anhelos y deseos de querer triunfar, de ser exitosos, de tener bendición en lo que hacemos. Pero recuerde que la bendición viene del Señor. Por eso Deuteronomio 28 dice la Escritura: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres todo aquello conforme Él te dijere, entonces, ¿qué dice Deuteronomio 28? Serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Serás bendito en la ciudad, en el campo, en todo lo que pusieres tu mano, Dios lo hará prosperar. Pero ¿qué dice en Deuteronomio 28 en su segunda parte? ¿Qué dice en su segunda parte? Consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué debemos hacer en nuestras vidas? ¿Vamos a estar entre dos pensamientos? ¿Vamos a seguir nuestras vidas entre dos pensamientos? Éxodo 34, verso 9. Mire lo que le dice Moisés al Señor. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo
de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hermanos, cuando miramos la Escritura y vemos a Jesús que fue a entrar a la tierra de Canaán, que fue a entrar Jesús a Jerusalén, cuando fue a ser crucificado, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué expresión dijo el Señor? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado de cubrirte, de guardarte, de reunirte? Dice la Escritura, ¿como qué? Como la gallina junta a sus pollos. ¿Verdad? ¿Lo dijo el Señor cuando fue a entrar a la ciudad o no? ¿Cuántas veces en nuestra vida? No vamos a mencionarla a ninguno de los que estamos aquí porque han sido unas cuantas. El Señor nos ha dicho a nosotros: mantente aquí bajo mi bendición. Mantente aquí bajo mi cuidado, mantente aquí bajo mis alas. Por eso el Salmo 91 dice: bienaventurado, ¿verdad?, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero somos muchas veces un pueblo, hermanos, de dura cerviz. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte el pueblo de Dios en un pueblo de dura cerviz? Porque cada vez que Dios nos dice algo y nosotros hacemos caso omiso y hacemos lo que queremos, esta parte de aquí, espiritualmente hablando, se va endureciendo. Por eso usted ve que hay muchos cristianos de años, y esto es un bichito que pica a aquellos que tienen más años en el Evangelio, que vamos teniendo en poco muchas veces lo que Dios nos dice. Y esto es un peligro, hermano. Por eso Jesús le hablaba al pueblo de Israel en parábolas. Porque Jesús decía que aún teniendo ojos, no veían, y aún teniendo oídos, no oían. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente nos dice las cosas y las tomamos en poco. Yo he conocido personas a lo largo de mi vida cristiana y siempre le digo lo mismo. A veces hay personas que piensan que uno le dice: hermano, congréguese, venga a buscar de Dios, y piensan las personas equivocadamente que es porque uno quiere ver una multitud. Error. Necesitamos congregarnos. Necesitamos buscar del Señor. Muchas personas tienen el falso concepto de que van a alcanzar solamente la bendición en su casa. Sí, yo no digo que no. Usted puede buscar a Dios en su lugar secreto, y la palabra dice: si buscamos a Dios en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Pero también recuerde que hay bendición que es grupal. Por eso la Escritura dice, en uno de los salmos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía? Porque en ese lugar que dice la palabra, envía el Señor bendición, pero no solo bendición. ¿Qué más envía el Señor? Vida eterna. ¿Necesitamos la bendición de Dios o no? Amén. La necesitamos. Entonces también necesitamos congregarnos. No importa el lugar donde usted se congregue, vaya y congréguese, busque a Dios. Porque hay bendición que nos va a alcanzar a nosotros solos, pero hay bendición que nos alcanza cuando estamos en grupo. ¿Verdad? Y es importante entender, hermano, que la bendición viene del Señor. No nos dejemos engañar por la sociedad donde estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad donde podemos decir: bueno, si no trabajo no puedo vivir, porque todos tenemos un montón de cosas que pagar. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado sin trabajo? Y Dios nos ha desamparado, nos ha faltado.
¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque los pensamientos del Señor para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Proverbios capítulo 3. Quisiera que pudiéramos ir todos allí. Dice la palabra Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Todos los que estamos aquí somos prudentes. ¿Por qué? ¿Qué significa la prudencia? Prudencia es aquel que ve el mal y se aparta. ¿Qué hace el necio? Ve lo malo y sigue adelante. Pero hermanos, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Porque muchas veces nuestras vidas van en contraposición con la palabra de Dios. Porque muchas veces nuestro corazón es engañoso. Dice la Escritura, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y todos tenemos anhelos, deseos. Son buenos los deseos, pero nuestros deseos deben estar alineados con el Señor. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos guíe. Y la bendición de Dios va a florecer sobre tu vida, sobre mi vida, cada día. Ahora, no nos dejemos engañar. Porque he conocido muchas personas que se toman la Coca-Cola del olvido. ¿Cuál es la Coca-Cola del olvido? Que llegan a estos países desarrollados y se van en sus vidas tras Baal. Porque le dan prioridad a su economía antes que a Dios. Porque le dan prioridad al beneplácito antes que a Dios. Porque ponen todas las cosas antes que a Dios. Y los he conocido que me dicen, yo en Cuba servía al Señor, pero llegué aquí por el trabajo, por todo lo que he vivido, por todas las circunstancias, nunca más me congregué. Oiga, qué triste, hermano. ¿Usted cree que Dios nos llamó a servirle un día y al día siguiente se le olvidó? Se le olvidó el Señor de que Él un día nos dio dones, nos dio talentos, nos dio capacidades para servirle, para hacer cosas en su reino, en su obra. Y al día siguiente a Dios se le olvidó. Eso no es lo que nos dice la Escritura.
La palabra dice que Dios nos dio talentos, nos dio dones, nos dio capacidades, y un día cuando estemos en su presencia, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Lo pusiste en funcionamiento en mi reino? ¿Qué hiciste con aquello por lo cual yo te llamé? Por eso dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestros pensamientos muchas veces nos engañan, por eso se llama esta predicación, define tus pensamientos. Define tus pensamientos, porque en ese tiempo donde el pueblo estaba viviendo esa situación, era porque los líderes, los jefes de ese pueblo, adoraban a Baal. Y estamos en la tierra, y en medio de la tierra nos vamos a encontrar con muchos ejemplos. Los que trabajan en la calle saben que tenemos compañeros de trabajo, ¿sí o no? Y la pregunta del ser humano, una de las más comunes de siempre es, si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Cuando éramos pequeños decíamos, ¿y por qué a mi primo lo dejan hacer de todo y a mí no me dejan hacer de nada? A lo mejor usted o yo éramos los que nos llevamos ahí y a los otros le hacían así. No. Pero la pregunta del ser humano siempre es la misma. ¿Por qué lo hace él y no lo hago yo? Hermano, con respecto al pecado, cuidado. Porque hay personas en esta tierra que no tienen temor de Dios en su corazón. Porque no le conocen a Dios ni les interesa conocerlo. Pero no podemos medirnos nosotros por ellos. ¿Por qué usted cree que en España, que es un país que el cristianismo era mayoritario, los domingos no abre casi nada? Porque por la cultura de este país, el domingo es el día del Señor. Era para ir a la iglesia, para buscar de Dios, pero el enemigo ha ido cambiando eso en las personas. Y las personas se han dejado engañar por la prosperidad, por el bienestar económico. Y todo eso es adoración a Baal. Es un ídolo, hermano. Es un ídolo. Y la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios le dijo a Israel, quítate tus atavíos. Quítate todo aquello de sobre tu vida que te está quitando o evitando que mi presencia se manifieste en ti. Por eso Dios tuvo que poner el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Porque era un pueblo rebelde. Y muchas veces nosotros miramos esta escritura y decimos, ellos fueron rebeldes, pero nosotros no. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cuál es nuestra proyección de vida? ¿Qué es la prioridad para nosotros? Acuérdese que dice la escritura en los mandamientos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando miramos o examinamos nuestros corazones, todos nosotros, estamos verdaderamente teniendo en nuestro corazón 100% ese amor que Dios demanda en nuestra vida. O hemos dejado que por las situaciones del lugar donde estamos viviendo, eso haya ido menguando. No quiere decir que no amemos al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestros hechos lo negamos. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué le dijo Pedro antes a Jesús? Señor, si tú vas a morir, yo iré contigo. Aún si te van a matar, yo voy a morir contigo. Oiga, hay cristianos a veces que uno lo escucha. Ay, Señor. Pero qué bueno que Dios conoce nuestro corazón. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo que hoy, escuche, no iban a pasar ni 24 horas. Porque la cena era de noche. Y usted sabe lo que le dijo el Señor, hoy me vas a negar 3 veces. Y así son nuestras vidas. Pero cuando Jesús volvió a tratar con Pedro, cuando Pedro regresó de ese momento de negar a Jesús, ¿qué le dijo el Señor?
pastorea mis ovejas, encárgate de mi iglesia, ocúpate en lo que yo te llamé a hacer. Céntrate, Pedro, en lo que tú tienes que hacer. Deja los pajaritos volando, deja de estar volviendo a ir a pescar. Y te crucificaron al Señor, ¿y qué hicieron los discípulos otra vez? ¿A dónde volvieron? Atrás. Llegamos a estos países, nos vemos sin nuestras congregaciones, nos vemos sin los hermanos que siempre nos estaban en Cuba ahí arropando, abrazando, teniendo ahí en la iglesia, que teníamos células toda la semana, que estábamos de lunes a domingo en la iglesia. Llegamos a este país, nos vemos solos. ¿Y qué pasó con eso? Volvemos atrás, volvemos a aquello que hacíamos antes de haber conocido al Señor, volvemos a adorar a Baal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? Y vuelvo y digo, no hay nada de malo en tener riqueza. Dios desea prosperarte, dice la Escritura, y le dijo Pablo a Timoteo, desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y qué pasa con nosotros? Deseamos que sean prosperadas todas las cosas y nuestra alma la dejamos atrás. ¿O deseamos que todo en nuestra vida sea prosperado? Nuestra vida física, nuestra economía, todo lo que tenemos y también nuestra alma. Porque en el Señor tiene que haber, debe haber un equilibrio. Y el pueblo tuvo que ver que Dios enviaba el fuego para poder entender que Dios era Dios. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida? Vuelvo y te digo, no me digas, Dios ha enviado el fuego. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros ahí en situaciones donde hemos necesitado un milagro de Dios, de los buenos, de los que nadie puede decir, aquí no hubo un milagro? Amén. Y Dios lo ha hecho a favor de nosotros. Pero pasamos un tiempo igualito que el pueblo de Israel. Pasamos un tiempo, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos libró de la mano de Faraón, Dios nos hizo pasar por en medio del mar, el mar se abrió, nuestros enemigos fueron derrotados, pero cuando ya cruzamos al otro lado, que nos encontramos en el monte Horeb, que es este ejemplo de la Escritura, cuando pasamos en monte Horeb, vuelve el pueblo y se vuelve a poner sus atavíos antiguos, su antigua ropa, ¿verdad? Nuestra antigua personalidad. Por eso dice la Escritura en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabe cuál es la opinión que debemos tener presente cada día en nuestras vidas? Y la más importante de todas, la palabra del Señor. Esa es la opinión que nos debe ocupar a nosotros cada minuto de nuestra vida. Por eso el Señor dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Por eso el Señor dice, porque serán medicina a tu cuerpo, será refrigerio para tus huesos. ¿Por qué va a ser refrigerio para nuestros huesos? Porque podremos caminar en la bendición de Dios. Y no vamos a tener que arrepentirnos de esas situaciones porque vamos a estar caminando en la línea correcta. José estaba en Egipto. ¿Cómo entró José a Egipto? Con bienes, con riqueza, sin nada, ¿verdad? Pero no sin nada. Entró como esclavo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esta tierra así? Pero José tenía una cosa clara en su vida. ¿Sabe cuál era la cosa lo que tenía claro José en su vida? ¿Sabe qué era? Que él sabía que Dios estaba con él y que él necesitaba serle fiel a Dios. Y lo aplicó en su vida. Y en casa de Potifar fue prosperado. Le tendieron una trampa a José, que créame que le hubiera costado la vida. Un esclavo ofender a la mujer de un señor egipcio. Eso era, la cabeza rodaba seguro. Sin embargo, la cabeza de José no rodó, lo metieron a la cárcel. En la cárcel también Dios le dio su gracia. Y de la cárcel, ¿a dónde fue José? Al palacio.
Oiga, para mí es uno de los eventos más trascendentales de la historia cuando el faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José. El faraón se quita el anillo y lo pone en la mano de un hombre que es un esclavo. ¿Cómo es posible esto? En Egipto. Un hombre que no adora a sus dioses. Un hombre que no se inclina delante de Faraón, porque para los egipcios Faraón era Dios. El no inclinarse delante de Faraón era morir. Y sin embargo Dios puso a José en el lugar más prominente, con la riqueza más trascendental de la historia. Tuvo que trabajar José muchas horas para lograr eso. Tuvo que meterse ahí de sol a sol, trabajando en el campo, que le diera el sol en el lomo ahí. Tuvo que hacer eso para llegar al palacio. Tuvo que hacer eso para tener riqueza. ¿Verdad que no? Solo tuvo que estar en el momento correcto donde Dios lo quería levantar. Nada más. Amén. David cuidaba las ovejas de su padre. Nadie lo tenía en cuenta, David. Ni su familia. Venía Samuel a ungirlo como rey y nadie lo invitó ni siquiera a comer. No era importante ni para su familia. Había que darle de comer aparte a David y tenía que tenerlo allá en el medio del monte para que no molestara ni siquiera en la cena. Al parecer David era medio inquieto. Imagínese una persona tan importante y viene ese muchacho y tira los platos para el piso. Como que hay un muchacho, no sé si tú lo has visto, que llega a una fiesta y de pronto jala el mantel el muchacho y va a parar toda la comida del sol. Pues a lo mejor David era medio así, por eso no lo habían invitado. Pero en los planes de Dios había otra cosa. Y Dios lo ungió como rey. Desde que lo ungió el Señor hasta que llegó a ser rey, pasó mucho tiempo. Y David tuvo que trabajar muchas horas, tuvo que estar ahí al sol, tuvo que estar limpiando habitaciones o trabajando con una bandeja para poder llegar a ser rey y tener toda la riqueza del mundo. Solo tenía que estar en el lugar y en el momento correcto, porque la bendición de Dios es quien lo llevó al palacio. Y David fue uno de los hombres más ricos que hubo en todos los tiempos. Tan rico fue David que pudo reunir todo el oro, la plata, la madera y todas las cosas para poder construir el palacio. Y cuando miramos la vida de David, podemos mencionar ahora mismo Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, y ninguno se evitaron de las luchas, ninguno se evitaron de las pruebas, de las persecuciones, pero lo único que ellos tenían claro en su mente era que tenían que seguir fielmente al Señor. Ya está. Y en esta mañana necesitamos definir nuestros pensamientos. Y esto fue lo que le dijo Elías al pueblo. Le dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y este es el pensamiento que tenemos que entender. Si Jehová es Dios, seguidle. Solo a Él. Define tus pensamientos. Porque la bendición viene del Señor. La prosperidad en nuestra vida va a venir del Señor. A lo mejor te metes toda la vida trabajando y mañana viene alguien y te regala una propiedad. Nunca se sabe. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que Dios nos ayude, hermanos, se lo digo de verdad de todo corazón, definamos nuestros pensamientos. Corrijamos nuestro camino. El salmista dijo una expresión, dijo, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré. Muchas veces le demandamos a Dios cosas, pero también tenemos que buscarlas. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo, porque dice la Escritura, en el día del mal, ¿qué dice? Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada. En la casa de Dios, en la casa del Señor, en la presencia de Dios hay protección. Y esos son nuestros pensamientos.
No nos escondamos detrás del dinero, detrás de la riqueza, detrás de la bendición. No nos escondamos detrás de eso. Entendamos que toda nuestra bendición viene del Señor, porque Job era bendecido y de un día para otro, cuando Dios se apartó, lo perdió absolutamente todo. Por eso necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Por eso necesitamos que el tabernáculo no esté como hizo Dios con aquel pueblo duro y rebelde que puso el tabernáculo fuera de las puertas, sino que el tabernáculo de Dios esté en nosotros, habite con nosotros y no nos rechace el Señor. Porque la palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero al humilde está el Señor ahí con sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Y quisiera que pudiéramos orar. ¿Vas a poner una canción? Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia también, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios en nuestros trabajos. Yo siempre le digo, Señor, donde quiera que voy a trabajar, porque yo también trabajo, le digo, Señor, dame tu gracia delante de mis jefes, para que mis jefes me puedan permitir que los días que yo necesito estar en la iglesia, pueda hacerlo. Y Dios lo ha hecho hasta el día de hoy. Él lo hace en nuestras vidas. Él nos da de su gracia, nos da de su favor, pero necesitamos buscar de Dios. Necesitamos estar conectados a la fuente, porque estamos viviendo en una tierra donde hay muchos ídolos, muchos. Y no son ídolos que están físicamente, sino están disfrazados dentro de la sociedad. ¿Por qué usted cree que los gimnasios prosperan tanto en vecindario hoy en día? Hay más gimnasios que iglesias. Hay más gimnasios aquí en vecindario que escuelas. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas viven culto al cuerpo. Y eso tiene que ver también con Baal. El beneplácito, la belleza, la prosperidad. Y no quiere decir que Dios esté en contra de nada de eso. Dios está a favor de todas esas cosas, de que seamos prósperos, de que seamos bellos, de que estemos hermosos, que estemos bien cuidaditos, que estemos ahí acicaladitos bien. Pero que nuestro corazón, lo primero, sea el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,